La historia comienza un día oscuro en 1943. El mundo estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial. La Marina de los Estados Unidos buscaba una nueva ventaja. Necesitaban una forma de proteger sus barcos del radar enemigo. Aquí es donde comienza la leyenda del USS Eldridge. Este destructor naval fue supuestamente el sujeto de una prueba ultrasecreta. El objetivo era hacer que el barco fuera invisible, no solo al radar, sino al ojo desnudo. La ubicación fue el astillero naval de Filadelfia. Los detalles son pocos, los registros oficiales guardan silencio, pero la historia ha sobrevivido por décadas, transmitida en susurros y cuentos extraños. Es un misterio nacido de las presiones de la guerra y los límites de la ciencia. El objetivo oficial era simple: crear una forma de camuflaje electrónico. Los científicos estaban usando poderosos campos electromagnéticos. Esperaban que estos campos pudieran doblar la luz y las ondas de radar alrededor del barco. Esto lo haría desaparecer de las pantallas y las miradas del enemigo. La tecnología se basó en teorías muy avanzadas para su tiempo. Algunos incluso dicen que se inspiraron en ideas de grandes mentes como Albert Einstein. El proyecto estaba rodeado del más alto nivel de secreto. Solo un puñado de personas sabía lo que realmente estaba sucediendo a bordo del USS Eldridge en ese fatídico día. La promesa de un buque de guerra invisible era demasiado grande para ignorarla. La leyenda afirma que el experimento salió terriblemente mal. Testigos dijeron que vieron una extraña niebla verdosa rodear el barco. Luego, sucedió lo imposible. La enorme embarcación de acero desapareció por completo. No solo se volvió invisible, se había ido. Por unos momentos aterradores, no había nada más que agua vacía donde había estado el destructor. Las historias toman un giro aún más extraño. El barco supuestamente reapareció a cientos de millas de distancia en Norfolk, Virginia. Fue visto allí por unos minutos antes de desaparecer de nuevo. Luego reapareció en Filadelfia, en el mismo lugar de donde había partido. El barco aparentemente se había teletransportado. Cuando el experimento terminó y la niebla se disipó, la escena fue de horror. La tripulación estaba en un estado terrible. Se decía que algunos marineros estaban fusionados con las cubiertas metálicas del barco, aún vivos. Otros, según los informes, se volvieron completamente locos, balbuceando sobre otros mundos y visiones extrañas. Algunos simplemente habían desaparecido, para nunca más ser vistos. Los registros oficiales de la Marina, por supuesto, lo niegan todo. Dicen que el barco nunca estuvo en Filadelfia en esa fecha. Lo llaman una farsa, un malentendido de los procedimientos rutinarios de desmagnetización. Pero las historias persisten, una mancha oscura en la historia naval, un misterio que se niega a morir. Décadas después, otro proyecto secreto surgió de las sombras. Este no era sobre barcos o tecnología, era sobre el poder de la mente humana. Se llamó Proyecto Stargate. Desde los 1970 hasta 1995, el gobierno de los Estados Unidos estuvo explorando algo verdaderamente extraordinario. Estaban investigando habilidades psíquicas. Específicamente, estaban interesados en algo llamado visión remota. Esta es la supuesta habilidad de ver a una persona, lugar o cosa, desde una gran distancia, usando solo la mente. La CIA y la Agencia de Inteligencia de la Defensa querían saber si esto podría usarse para el espionaje. ¿Podrían crear un nuevo tipo de espía, uno que nunca tuviera que salir de su habitación? El proyecto se basó en Fort Meade, Maryland. El gobierno reclutó y entrenó a un equipo de estos llamados observadores remotos. Eran personas comunes que parecían tener un talento especial. Se les daban coordenadas, un simple conjunto de números de latitud y longitud. No sabían nada más sobre el objetivo. Su trabajo era sentarse en una habitación tranquila, cerrar los ojos y describir lo que veían en esas coordenadas. Dibujarían imágenes y escribirían impresiones. Los objetivos podían ser cualquier cosa, en cualquier parte del mundo. Podían ser una base militar oculta en la Unión Soviética o una reunión secreta de líderes extranjeros. Algunos de los resultados fueron asombrosamente precisos. Los observadores remotos describieron cosas que no podrían haber sabido. Dibujaron imágenes detalladas de instalaciones secretas. Localizaron aviones perdidos y encontraron rehenes ocultos. Por ejemplo, un observador describió con éxito un nuevo tipo de submarino soviético. Lo dibujó con increíble detalle mientras aún se estaba construyendo dentro de un astillero secreto.
otro localizó un bombardero soviético derribado en África. Estos éxitos mantuvieron el proyecto financiado por más de 20 años. Los militares creían que había algo real en este fenómeno, incluso si no podían explicar cómo funcionaba. A pesar de estos éxitos reportados, el proyecto también tuvo muchos fracasos. La información a menudo era vaga, incorrecta o imposible de verificar. No era lo suficientemente confiable como para ser la única fuente de inteligencia. En 1995, la CIA contrató a investigadores independientes para evaluar el programa. Su informe final concluyó que la visión remota no era una herramienta útil para la recopilación de inteligencia. El proyecto fue terminado oficialmente, y muchos de sus archivos fueron desclasificados. La posición oficial del gobierno es que el proyecto Stargate fue un fracaso, un experimento interesante pero en última instancia infructuoso. Pero para muchos, la historia no terminó ahí. La puerta, dicen, no estaba realmente cerrada. El experimento Filadelfia es más que una historia de invisibilidad. Los rumores más oscuros van mucho más allá. Sugieren que el experimento no solo movió el barco a través del espacio, sino también a través del tiempo. Algunos teóricos afirman que los poderosos campos electromagnéticos abrieron un agujero en el tejido del espacio-tiempo mismo. El USS Eldridge no solo se teletransportó a Virginia, saltó hacia el futuro. Aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Se dice que dos de los marineros, los hermanos Duncan y Edward Cameron, saltaron del barco durante el experimento. Aterrizaron no en el agua, sino en el año 1983. Este es el núcleo de una famosa teoría de conspiración. En este futuro, se encontraron en otra base militar secreta, la estación de la Fuerza Aérea de Montauk. Aquí, supuestamente fueron obligados a participar en experimentos aún más extraños. Estos nuevos proyectos exploraban viajes en el tiempo, control mental y contacto con vida extraterrestre. El proyecto Montauk, como llegó a ser conocido, se dice que es la continuación secreta de la investigación del experimento Filadelfia. Es un cuento salvaje que conecta bases secretas, tiempo perdido y tecnologías más allá de nuestra comprensión. Sugiere que el experimento de 1943 abrió una puerta que nunca se cerró por completo. El proyecto Stargate tiene su propia cuota de extraños rumores. Si bien la historia oficial es sobre la visión remota para el espionaje, algunos informantes afirman que su verdadero propósito era mucho más grande. Creen que el proyecto no se trataba solo de ver lugares distantes en la Tierra. Se trataba de ver otras dimensiones, otros planetas e incluso el pasado y el futuro. El nombre Stargate, argumentan, no era solo un nombre en clave, era una descripción literal. Estaban tratando de abrir un portal mental, una puerta de entrada a lo desconocido. Estas teorías sugieren que los observadores no eran solo espías, eran exploradores de la conciencia misma. Las teorías más extremas conectan el proyecto Stargate con la vida extraterrestre. Algunos ex-participantes han afirmado que usaron sus habilidades para ver estructuras en Marte y la Luna. Describieron pirámides antiguas y caras talladas en la superficie marciana, mucho antes de que las sondas de la NASA enviaran imágenes claras. También afirmaron haber hecho contacto con inteligencias no humanas. Estas historias pintan un cuadro de un programa espacial secreto, oculto al público. Sugieren que el gobierno sabe mucho más sobre nuestro lugar en el universo de lo que está dispuesto a admitir. El proyecto no se trataba solo de espiar a los soviéticos, se trataba de espiar al cosmos. Entonces, ¿qué debemos pensar de estas increíbles historias? ¿Son verdad? El experimento Filadelfia es oficialmente negado. La Marina proporciona documentos y registros de barcos para probar que el USS Eldridge estaba en otro lugar. Los escépticos señalan a un hombre llamado Carl Allen, quien envió una serie de cartas extrañas a un investigador en los 1950. Creen que él inventó toda la historia. Dicen que es un mito moderno, un cuento de fogata para la era tecnológica. Es una historia nacida del miedo a la nueva ciencia y del secretismo de la guerra. Es fácil descartarlo como una fantasía completa, una obra de ficción que ha crecido con el tiempo. Sin embargo, la historia se niega a desaparecer. ¿Por qué tiene un poder tan fuerte sobre nuestra imaginación? Quizás sea porque toca nuestras preguntas más profundas sobre la realidad. La idea de la teletransportación, de volverse invisible, de viajar en el tiempo,
Estos son conceptos que nos fascinan. Los relatos de los marineros fusionados con el barco son gráficos y perturbadores. Se sienten demasiado específicos para ser completamente inventados. ¿Podría haber un pequeño granito de verdad enterrado dentro de la leyenda? Quizás un experimento real con campos electromagnéticos tuvo efectos secundarios extraños e inesperados que los militares encubrieron con una historia de una simple farsa. El proyecto Stargate es diferente porque sabemos que fue real. Los documentos están desclasificados. Podemos leer los informes y ver los bocetos. El gobierno admite que gastó millones de dólares investigando poderes psíquicos. El debate aquí no es si sucedió, sino si funcionó. Los escépticos dicen que fue una pérdida de dinero, un viaje de 20 años hacia la pseudociencia. Los creyentes, incluidos muchos de los propios observadores, insisten en que fue un éxito. Argumentan que los descubrimientos más asombrosos permanecen clasificados, ocultos a la vista del público, por razones de seguridad nacional. Al final, nos quedamos parados ante un velo de misterio. Tanto el experimento Filadelfia como el proyecto Stargate desafían nuestra comprensión del mundo. Nos obligan a preguntar qué es posible. ¿Son simplemente historias, una farsa y la otra un experimento fallido? ¿O son atisbos de un mundo oculto detrás de negaciones oficiales y tinta negra? Un mundo de barcos invisibles, espías mentales y puertas de entrada a lo desconocido. La verdad puede ser una mezcla de ambos. Una mezcla de hechos históricos, exageración salvaje y el eterno deseo humano de creer en lo extraordinario. La respuesta final, por ahora, permanece perdida en las sombras.